En este video vamos a continuar con el tema 2 de la asignatura Biogeografía de la licenciatura en Ciencias Geográficas de la UAS. El tema 2 consiste en el contexto físico. En palabras de Lomolino, del libro de Lomolino, pues, y otros, pues sería la plantilla geográfica. Y en este tema 2 se ha dividido en tres partes: el clima, el ambiente acuático y el ambiente terrestre. El clima ya ha sido tratado en un video anterior a este. El ambiente terrestre está tratado en un video posterior a este. Y el ambiente acuático es lo que vamos a ver en este vídeo. El agua es importante para la biogeografía, para la biología y para la biogeografía en general y para la ecología también. El agua es un elemento importante, a fin de cuentas es un componente importante de la biosfera porque está incorporado incluso dentro de ella. De hecho, un 75 o un 95% de las células vivas es agua. Y además no existe ningún proceso fisiológico en el cual el agua no esté presente. Por lo tanto, como componente del planeta, es un elemento, un componente a estudiar de manera específica. Uno de los modelos que se estudia para conocer su distribución en el planeta es el ciclo del agua, y que está formado generalmente por 5 mecanismos. Esos 5 mecanismos son la precipitación, la interceptación, la infiltración, la escorrentía y la evapotranspiración. La precipitación es el agua condensada en forma de nieve de agua líquida en la atmósfera, y que desciende a través de ella y llega a la superficie terrestre. La interceptación es el mecanismo por el cual se detiene ese proceso de precipitación del agua en la superficie terrestre, sea por las plantas o sea por cualquier otro obstáculo que impida su llegada al suelo. La infiltración es una vez el agua en el suelo, pues como ella se percola, como se introduce dentro de tanto del suelo como de las rocas situadas de manera infrayacente. La escorrentía es la circulación del agua, una vez el suelo está saturado, como ella escurre por encima de él. Y la evapotranspiración se compone de dos partes: de la transpiración por parte de las plantas y de la evaporación directamente desde el suelo. La transpiración por parte de las plantas es, una vez incorporada el agua por las raíces, una vez incorporada desde el suelo en la planta, dentro de ella, como ella, una vez la tiene situada en las hojas y en sus tejidos, como ella, al incidirle los rayos solares, como ella le emiten vapor de agua a través de las hojas, principalmente, como ellas lo emiten para regular las temperaturas. Ese proceso se conoce como transpiración. Y luego también está la evaporación desde el suelo. La evaporación desde el suelo, los rayos solares incidiendo de manera directa sobre el suelo, al calentarlo, le transmiten ese calor al agua en estado líquido y ella entonces se evapora. Este proceso se llama evapotranspiración completo, las dos con sus dos partes, ¿no? Aquí vemos el ciclo completo en cantidades de volúmenes de agua por cada uno de los, en kilómetros cúbicos, por cada uno de los mecanismos que están citados aquí. Están mezclados en algunos casos, ¿no?, los reservorios en azul y los mecanismos en rojo, o sea, la escorrentía, que son en este caso los ríos, la evaporación directa desde el suelo, la precipitación, cómo esta agua es transportada también hacia la tierra, o cómo precipita tanto en el mar como puede precipitar también en tierra firme. También está mostrado aquí la transpiración y evaporación en tierra, no solamente citada la evaporación en el océano. Y esta sería, digamos, la evapotranspiración. Y luego los reservorios en azul, las cantidades dichas en kilómetros cúbicos, ¿no? Bien, el proceso en tierra firme es un poquito más complejo porque aparecen, o en el ámbito ya más local, donde aparecen prácticamente todos los mecanismos citados en la diapositiva anterior. Aparecería la evaporación, sí, como tal, pero también aquí en esta alegoría se ha intentado poner también el uso industrial,
o cómo se hace uso doméstico del agua, etcétera, ¿no? Pero los mecanismos de evaporación, transpiración e interceptación están referidos aquí desde un punto de vista local, y como se ve, como la evaporación pues se refiere sobre todo al agua en el suelo, la transpiración desde las plantas, es decir, la evaporación desde las plantas, y la interceptación como el agua precipitada, en lugar de caer directamente del suelo, también es interceptada previamente por las plantas en general, ¿no? Y también, como esta, después de llegar al suelo, no ser evaporada en el suelo, como esta también es capaz de infiltrarse y luego convertirse en reservorios en agua subterránea, o dentro del agua subterránea también fluir más lentamente, por supuesto, entre poros generalmente, a menos que sean acuíferos libres, cárticos, como ella es capaz de desplazarse a través de los acuíferos. El agua en la Tierra tiene una distribución, como vimos, generalmente, o sea, mayoritariamente en los océanos. 97% en cuanto a volumen es agua oceánica, y el 2% restante, del 3% restante, un 2% se encuentra en casquetes polares y en glaciares. O sea que también agua prácticamente no aprovechable para los humanos, que es, como siempre se dice, ¿no?, lo más importante para la vida en general y para la vida humana también. Pues ahí está, el 99% es no aprovechable de manera natural, sino que habría que someterla a procesos. Y en cuanto a tamaño volumétrico, pues también, en cuanto a tamaño, pues también igual el agua el tercer reservorio sería el agua subterránea, que es un 0.3% del 100% total. Por lo tanto, la distribución es bastante desigual, con océanos predominando y el resto del agua, o sea, el 97.2% en océanos, y el resto, que es un 3% aproximadamente, está distribuido en la mayor parte de glaciares y agua subterránea. El resto, bueno, puede ser la que generalmente conocemos, ¿no?, en lagos de agua dulce, o la que generalmente aprovechamos, ¿no?, nosotros los humanos. Pero la vida, en general, los seres vivos, los organismos, están bastante aprovechando cada uno de los elementos, tanto el agua oceánica como, o sea, cada una de los volúmenes, de los reservorios que hay disponibles. Y bueno, pues en los océanos, sea sobre los glaciares, o incluso también dentro de ellos, como se ha descubierto, está también la vida utilizándola, aprovechándola. Por lo tanto, visto desde el punto de vista menos egocéntrico posible, pues el agua, a fin de cuentas, está cumpliendo un papel importante, aun cuando tiene esta distribución tan inhomogénea. El agua es como ambiente acuático, influye en cómo se intercepta la luz en ella, como en la medida que la luz dentro del ambiente acuático se distribuye de manera desigual, pues también así va a afectar a los organismos. En el caso, por ejemplo, de los océanos o de los lagos, pues la cantidad de luz, sobre todo en esas superficies grandes, la cantidad de luz que se va a reflejar va a depender de cuál sea el ángulo de incidencia. Por lo tanto, mientras menos sea el ángulo, o sea, mientras más oblicuo sea, mayor va a ser la reflexión. Mientras más perpendicular sea, o mientras más desde la vertical incida la luz, menos va a reflejarse y más va a penetrar dentro del cuerpo de agua. Cuando una parte de la luz es reflejada, esa es devuelta a la atmósfera, y como vimos ya, pues también eso tiene su descomposición en el video dedicado al clima. Pero la que traspasa dentro también, pues también es dispersada por partículas. O sea, el agua que traspasa y llega a entrar al cuerpo de agua, pues no llega hasta el fondo del océano o del lago, sino que también se reduce la cantidad de energía, tanto por dispersión generada por partículas dentro del agua, como por absorción producida por la propia agua. En función de la longitud de onda que tenga la energía lumínica recibida, la radiación solar recibida en la superficie, pues va así a ser también la cantidad de energía que va a estar, o sea, o cuánto se va a
mantener, cuál va a ser la intensidad que se va a mantener dentro del agua. Entonces, aquí vemos en longitudes de onda, por ejemplo, aquí pone en palabras, en letras, para el colores en inglés, blue, green, yellow. Vemos cómo la mayor parte de la energía azul, su intensidad en función de la profundidad varía. Pero nos fijamos que la energía azul es bastante más, vemos que es bastante más conservada a lo largo de cada una de las profundidades posibles. En superficie es mucha, mientras que en la medida que va descendiendo sí se atenúa la cantidad de energía azul que va llegando, pero las demás se atenúan rápidamente, o sea, el verde, el rojo y demás, pues se atenúan bastante significativamente sobre en la medida que la superficie, en la medida que la profundidad va aumentando. Mientras mayor sea la profundidad, pues estas se van a ir atenuando, se pierden, por ejemplo, los colores rojos, amarillos, se pierden en la medida en la que aumenta la profundidad, mientras que el color azul mantiene ciertos valores de intensidad y no se pierde por completo. Y así, pues la mayor parte de la energía que se conserva en las profundidades es azul. En aproximadamente a los 10 metros de profundidad, la luz roja se pierde por completo, se agota y no hay. Y las azules son las que se conservan. O sea, por ejemplo, a 100 metros todavía se conserva luz azul, algo de verde y sobre todo mucha luz de color azul se conserva. Aquí con una intensidad relativa mayor que el resto de las longitudes de onda. Y es la luz que más penetra dentro de ellos, dentro de los cuerpos de agua. Las propiedades, digamos, químicas del agua son importantes porque tiene un impacto sobre cómo ella se utiliza por parte de los seres vivos. Como bien sabemos, bueno, pues la molécula es H2O y los dos átomos de hidrógeno están enlazados al átomo de oxígeno dentro de la molécula única de forma asimétrica. Es un enlace covalente y los dos átomos de hidrógeno están puestos de manera oblicua también cuando se produce el enlace. La molécula está polarizada en el lado de los átomos de hidrógeno, que además, como digo, están dispuestos de manera perpendicular entre ellos. Esta molécula tiene una carga positiva de ese lado, la molécula de agua, y en el opuesto, la parte de oxígeno, es una carga negativa. El enlace, por lo tanto, es enlace covalente, pero es polar, porque la molécula está polarizada. La polarización es importante porque es lo que va a marcar que haya la capacidad para hacer reacciones dentro de la molécula de agua. La molécula de agua tiene la particularidad también, como muchos de los compuestos, que se va poniendo más densa en la medida que se va poniendo más fría, pero solo hasta los 4 grados. Por debajo de los 4 grados, ella se vuelve más liviana. Y entonces, al volverse más liviana, bueno, menos densa, pues es una particularidad. Y, bueno, concretamente, por ejemplo, el hielo aumenta de volumen. Cuando el agua se congela, se convierte en hielo, pues se produce un aumento de volumen y el hielo además es más liviano que el agua líquida. O sea, el agua sólida es más liviana que el agua líquida. Un caso particular del agua, es una cuestión muy particular, una partícula del agua, ¿no? También tiene un calor específico muy alto, es decir, para cambiar su temperatura hay que aplicar mucha energía, igual para liberarla también, o sea, para bajar su temperatura también hay que liberar mucha energía y esto se produce de manera lenta. Esto no ocurre rápidamente y eso explica que el agua sea capaz de conservar el calor por mucho mayor tiempo que lo hace, por ejemplo, la tierra firme. Cuando en la superficie, en los territorios, en las partes emergidas del planeta, se produce el calentamiento diurno y vespertino de la tarde, pues se mantiene una temperatura hasta que la superficie emite toda la radiación de onda larga que se debe emitir y logra enfriarse de madrugada. En el caso del océano no ocurre igual, porque el océano está
caliente a una temperatura menor generalmente que las tierras emergidas, pero por la noche no emiten toda la radiación que podría emitir, porque el calor específico del agua es tan alto que para poder emitir toda y enfriarse necesitaría mucho tiempo. Entonces no le alcanza en la madrugada y el agua entonces se mantiene relativamente más caliente que la tierra emergida. Estas son las particularidades de la molécula, como comentaba anteriormente, pues tiene es una molécula con polaridad, con los dos átomos de hidrógeno de manera perpendicular, dispuestos de manera perpendicular, el de oxígeno contra el de oxígeno, y además la forma de unirse una molécula contra la otra es a través de puentes de hidrógeno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de agua en el hielo, ¿no? Cuando la estructura del agua está también en forma o acercándose a las situaciones de hielo, pues se convierte en estas estructuras complejas y la estructura al final, cuando ya se convierte en hielo de forma decidida, pues aquí entonces ya es una estructura abierta, una red abierta. Cuando el agua está líquida, pues está en este estado, y cuando va enfriándose cada vez más, se va apareciendo, en la medida que se va enfriando, se va apareciendo cada vez más a la estructura compleja del hielo, y termina generándose una estructura de hielo en red abierta. En los ambientes acuáticos, la intensidad de luz también varía en función de la profundidad, y esto a fin de cuentas va a afectar la distribución de la productividad de los seres vivos y de los nutrientes también para ellos, y el perfil, la temperatura se va a organizar también en función de la profundidad. A medida que haya mayor energía en la parte superficial del océano, por ejemplo, la temperatura es mayor, y mientras más aumenta la profundidad, menor va a ser la temperatura. Por ejemplo, esto afecta a los organismos que viven a profundidades, por ejemplo, mayores de 200 metros, ¿no?, de profundidad en el agua. Pues son generalmente, tienen ya cambios en la coloración, son o gris plata o negro oscuro, y los que viven por debajo de con una profundidad mayor a 1000 metros, por debajo de allí, pues ya no poseen prácticamente pigmentación, porque además la luz allí prácticamente no llega. Una adaptación también, particulares desarrollan ojos más grandes porque necesitan captar mayor radiación de luz, y agrandan el ojo, una adaptación a las profundidades, y incluso algunos o muchos producen, mediante reacciones químicas, producen luz. La temperatura, como se organiza en función de la profundidad, ya se distribuye zonalmente, o sea, se distribuye en función de la profundidad, dado que la luz es la que se encargará de calentar el agua, y ella ya vimos que se distribuye en profundidad, se distribuye de manera diferencial. Esto produce un punto dentro de una franja dentro del perfil vertical del agua, que se denomina termoclina. Es una franja en donde la temperatura disminuye de manera un poco más brusca y separa dos partes de las aguas, que afecta sobre todo a los lagos, que es la capa superior, el epilíneo, y que es más caliente, agua más caliente y menos densa, y el hipolinium, que es una capa inferior, que es un poco más densa y un poquito más fría, ¿no? En la distribución del perfil vertical, pues vemos las tres partes: el epilíneo, la termoclina y el hipolinio. En el perfil, visto en tres estaciones diferentes, el azul corresponde al invierno, el rojo al otoño y el amarillo al verano, vemos como en el verano la termoclina está muy marcada. O sea, si nos fijamos en el eje vertical es profundidad.
mientras que el eje horizontal del gráfico es la temperatura del agua. A medida que estamos más cerca de la superficie del agua estaría aquí. A este nivel, aproximadamente, la temperatura es, en este caso estudiado, 20 grados, ¿no? Y va descendiendo de manera paulatina con un gradiente hasta llegar a la termoclina, en donde en la termoclina se produce una inflexión importante y se reduce la temperatura del agua de manera brusca. Y a partir de un punto vuelve otra vez a recuperarse un gradiente que es un poquito más gradual. Entonces se separan muy bien las tres franjas, ¿no? En el verano, pero en el otoño, al recibirse menor radiación en la parte superior, el agua entonces se vuelve un poco más fresca, pesa un poco más y entonces tiende a descender y se produce un intercambio de aguas en el otoño, ese reemplazo de agua otoñal ocurre y de esta manera el agua entonces termina siendo recirculada desde la parte superior hasta la parte inferior. Y el perfil además de temperatura se mantiene prácticamente homogéneo a lo largo de todas las profundidades. En el invierno ocurre lo contrario, ocurre que se mantiene, digamos, un perfil prácticamente bastante homogéneo, pero como la superficie del agua está bastante, en este caso de un lago, ¿no? Está bastante más fría, pues la temperatura se enfría bastante, incluso puede llegar a congelar en determinados puntos, ¿no? Y esto hace que hay una ligera inversión del perfil. Si lo descarto las dibujos, pues tenemos un perfil muy diferenciado en verano respecto del perfil de invierno. En función del aire que haya en el entorno, pues también así va a ser la temperatura del agua. En el caso de los arroyos, ya saliendo de las lagunas, tendríamos una situación diferenciada en función de por dónde pasen los arroyos, o sea, diferenciada en cuanto a temperatura, en función de por dónde pasen los arroyos, o sea, qué ecosistemas haya en su entorno. En el caso, por ejemplo, de un río estudiado, podría ser cualquier río, no importa, podría ser también un río tropical y también veríamos un patrón parecido. En el caso, por ejemplo, de este río estudiado en Estados Unidos, vemos como en la parte de cabecera, y aquí donde hay, aquí donde hay prados y sobre todo en esta parte donde hay un tramo boscoso, vemos como la temperatura se mantiene, digamos, en descenso, ¿no? O sea, va descendiendo aquí a 16, aquí a 14, ¿no? Pero en la medida que entra dentro de este tramo rocoso y boscoso, ¿no? Al salir incluso de este prado, está a 15 grados, mientras que cuando llega al bosque todavía está caliente, pero cuando entra en el bosque va descendiendo su temperatura. Pero cuando sale de él vuelve a aumentarla nuevamente. Y cuando entra el agua un poquito más caliente y cuando pasa ya, a la medida que va pasando, pues va otra vez reduciendo su temperatura hasta que llega a una parte de prado abierto y larga, y la temperatura alcanza incluso hasta los 21 grados. Luego nuevamente entra en un tramo de boscoso, pues vuelve otra vez, entra con temperatura de 20 aquí, y vuelve otra vez a descender hasta los 16 grados, y si sigue descendiendo sobre el tramo de bosque, pues va a mantener temperaturas bajas, ¿no? Va a seguir reduciéndose su temperatura. El agua es un solvente magnífico por las propiedades que comenté anteriormente, por su enlace covalente polar, y tiene la propiedad de que es capaz de disolver la mayor parte de los minerales de los ambientes acuáticos. Dos casos muy particulares, sobre todo uno de ellos en situaciones geológicas particulares, es el caso del carbonato de calcio en presencia de caliza u otras rocas carbonatadas. Es abundante el proceso de disolver la roca en agua. También el cloruro de sodio se disuelve, que además está muy presente en los ambientes acuáticos. Sobre todo en el mar, ¿no? La salinidad del mar no solamente está compuesta de cloruro de sodio, sino de otros
minerales también, pero la salinidad del mar está sobre todo marcada por el cloruro y el agua es capaz de disolver esa molécula. Estas moléculas también son capaces de precipitar en algún momento. Por ejemplo, el cloruro de sodio precipita en los calentadores, por ejemplo, de salinas, ¿no? Pero también el carbonato de calcio precipita también en los mares y se va al fondo en forma generalmente de minerales, aragonito, calcita, generalmente aragonito, y producen al final, en un proceso de diagénesis de roca, pues se produce la caliza. U otras rocas carbonatadas que también tienen carbonato de calcio y que no necesariamente son caliza. Pero es importante su presencia en el mar precisamente porque marcará también incluso hasta los tipos de roca que se están formando en el fondo y va a condicionar la aparición de determinados seres vivos. En función de su carga, o sea, de las cargas negativas del átomo de oxígeno y positivas de los átomos de hidrógeno, del polo positivo, atraen átomos de sodio y cloro y estos no pueden mantenerse unidos. Estos se separan, se disuelven y se mezclan, o sea, se hace la reacción con el agua y se pierde la molécula original de cloruro de sodio como tal y entonces esta pasa a convertirse en una molécula dentro de la disolución. Entonces aparecerá también otras moléculas dentro del agua marina, por ejemplo, en donde que no solamente son cloruro de sodio, sino otras más que también se disuelven con ella y aparecen, bueno, muchos otros. Así se mide la salinidad en función de la cantidad de moléculas que hay disueltas dentro de ella y con una unidad llamada unidades salinas funcionales o prácticas también se suele usar como palabra. Estas unidades, que a veces también se da la salinidad o se refiere a ella como parte por 1000, esto en general es una anotación que se ha hecho con posterioridad, porque a fin de cuentas las unidades salinas funcionales se han hecho tomando como referencia un tipo de agua concreta y haciendo la comparación entre el contenido de cloro que hay en una u otra, ¿no? Pero la denominación de unidades salinas funcionales se refiere sobre todo a la cantidad a los gramos por kilogramo que hay del conjunto de minerales que están citados aquí en la tabla, de sodio, potasio, magnesio, calcio y estroncio, sobre todo, como bien vemos, de sodio y cloro, que son, digamos, los más importantes. En segundo lugar, el magnesio y el sulfato. La presencia de magnesio en muchas sales, mucho de la sal marina es importante, no es escasa, y la presencia de magnesio incluso en los mares se sabe que no siempre ha sido aparentemente muy homogénea. Parece que en otras épocas geológicas periodo, en otros tiempos geológicos parece ser que el magnesio también ha sido variable, ¿no? Y eso incluso ha dado lugar a la producción de otros minerales que no son necesariamente la calcita, el aragonito, sino también otros minerales como la dolomita. Por lo tanto, el magnesio no es extraño al agua de mar, pero sin duda es abundante el cloruro de sodio y es el que marca de manera principal la salinidad del agua. El total, bueno, pues generalmente se dice, ¿no?, de 35 unidades funcionales, aquí si lo sumamos todos da unas 36 aproximadamente, pero se suele decir que de promedio, como promedio, el agua de mar tiene una salinidad medida en unidades salinas funcionales de 35 USF. Siempre que se dice, ¿no?, algo que es hipersalino, por ejemplo, el caso del lago Enriquillo en el sudoeste de República Dominicana, pues se refiere a una salinidad mayor que esta, ¿no? Cuando lo ha estado, en estos momentos no, porque como bien sabemos, no, ahora mismo está el lago Enriquillo aumentando su volumen a partir de aportes de agua subterránea y superficial dulce, y esto ha reducido su salinidad. Por lo tanto, ya ahora mismo en estos momentos no es hipersalino. La difusión de gases es importante también en el agua, en los ambientes acuáticos, cómo se difunden los gases, sobre todo el oxígeno, pero también el dióxido de carbono como gas. Se disuelven, se difunden de manera particular, es una tendencia en los ambientes acuáticos, normal, en los
lugares donde hay menos concentración, desde un lugar de baja concentración, de un lugar de alta concentración de un gas a un lugar de baja concentración, tiende a ocurrir un proceso denominado difusión, y es un proceso además que incluso está relacionado con la ósmosis. O sea, la ósmosis se explica precisamente por ello, ¿no? El paso de determinadas moléculas desde un líquido a otro, pues como desde un parte de una membrana a otra en ambos lugares líquidos, como se explica el por qué pasa, es en función precisamente de la difusión. Donde hay mayor concentración se va a pasar a la solución de menor concentración. Esa tendencia va a existir y el oxígeno, como está muy presente en la atmósfera, va a pasar o va a intentar difundirse hacia la superficie del agua. Claro, la solubilidad de un gas sobre el agua es siempre función, o sea, cómo ella se va a difundir dentro del agua va a ser función de tanto de la temperatura como de la presión y de la salinidad. La mayor temperatura hará que se difunda menos. A mayor temperatura la difusión es menor. Aumentará con el incremento de la presión atmosférica y disminuirá con el aumento de la salinidad. El oxígeno se pierde en el agua cuando aumenta la temperatura y por el consumo también de los organismos acuáticos, ¿no? Se pierde también mucho de él y se convierte en un ambiente anóxico por consumo por parte de los organismos, ¿no? Y también si te aumenta su temperatura, pues también. Aquí también vemos otra vez otro caso, ¿no? En particular ya referido al oxígeno, en el caso de un lago también, este es un lago también en Estados Unidos, analizado en el libro de Smith y Smith, y vemos que en función de la temperatura, también así cambia los valores de oxígeno en partes por millón. Vemos aquí cómo tenemos la situación de la temperatura, ¿no? Con el caso de la termoclina que comenté anteriormente, es un caso parecido, ¿no? Igual verano, el amarillo, el rojo, renovación otoñal, y el invierno vemos el comportamiento de la termoclina similar a como mostré en el caso anterior. Sin embargo, aquí vemos cómo se distribuye el oxígeno. En la medida que en verano el oxígeno se mantiene bastante elevado, en términos medios, como la temperatura es alta, pues se difunde menos de la atmósfera y entonces no hay tanto como puede ocurrir en otras estaciones como invierno y otoño. Sin embargo, de manera brusca disminuye, un poco por debajo de la termoclina, disminuye hasta prácticamente desaparecer en el fondo del lago. Esto se produce gracias al consumo que realizan los organismos dentro del agua, dentro de este ambiente acuático. En el caso del otoño, pues el oxígeno se mantiene relativamente estable por la renovación otoñal que ocurre. Como hay un reemplazo del agua de la parte superior de la parte del epilíneo al hipolíneo, pues se produce una renovación y el oxígeno entonces se mantiene, digamos, relativamente homogéneo en el perfil vertical. Y en el invierno, el oxígeno entonces se estratifica nuevamente digamos, con un patrón parecido al de verano, pero con una mayor cantidad en superficie, porque al estar el agua más fresca en superficie, se difunde más dentro de la parte superficial y disminuye también otra vez por el consumo de organismos, pero en este caso, en invierno no desaparece por completo, en este caso estudiado, ¿no? En el lago Espejo, ¿no? Así que bueno, pues es un comportamiento particular que va a afectar a la vida en los ambientes acuáticos. En el caso del mar, del océano, por ejemplo, esto es el océano Atlántico tropical, hay una disminución gradual, paulatina del oxígeno con la profundidad, como vemos, y hay una zona incluso que se conoce como zona mínima de oxígeno. En el caso de antes de llegar incluso a los 1000 metros de profundidad, y a partir de ese punto el oxígeno nuevamente vuelve a aumentar. Se entiende, se cree que este aumento se produce por la llegada de aguas frías, de corrientes marinas, que generalmente son corrientes que provienen de los polos. Estas corrientes al ascender, al circular por debajo de la parte profunda de los océanos,
En los niveles profundos de los océanos, pues estas aguas alimentan de oxígeno esas partes del perfil. En algunos casos, estas aguas, como bien veremos a continuación, pues también hacen ascenso, o sea, upwelling, ¿no? También ocurre. El pH del agua también es muy importante, es una característica a estudiar, sobre todo porque afecta mucho a la vida. El dióxido de carbono, cuando se difunde en la superficie, reacciona con el agua y entonces esta agua se convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico es un ion y tiene un catión de hidrógeno y un anión de bicarbonato. Este le da la capacidad de reaccionar con muchos otros compuestos. El ácido carbónico, al reaccionar otra vez nuevamente al reaccionar ya el ácido carbónico con otras moléculas, como las de carbonato, por ejemplo, entonces se disocia también en bicarbonato. En las aguas, lagos, océanos y demás, suele haber un equilibrio de dióxido de carbono, ácido carbónico, bicarbonato, y en la medida en que haya un aumento o disminución del dióxido de carbono, el pH se va a modificar. Y claro, eso va a hacer que cambie, ¿no? el agua, ¿no? Al haber un cambio, ese cambio entonces va a afectar también a los seres vivos. En la medida que hay, digamos, un porcentaje aquí en la relación de los tres, o sea, dióxido de carbono, ácido y carbonato, vemos como, bicarbonato, vemos como la repartición o el comportamiento, el patrón del pH es diferenciado, ¿no? Si hay mucho CO2 libre, el pH va a ser bastante ácido, o sea, va a estar por debajo de 7. Y en la medida en que hay una presencia importante de ácido carbónico y bicarbonato, pues entonces el pH va a tender a equilibrarse. Estos porcentajes, esto dado en porcentajes a la izquierda, en el gráfico de la izquierda, ¿no? El pH entonces cambia en la medida en que el dióxido de carbono se detraiga o se incorpore al ambiente acuático. Y esto va a afectar entonces la alcalinidad, acidez del agua y así a su vez a los seres vivos. Cuando el agua en tierra firme, ya no en los océanos, pasa por afloramiento de roca caliza, el agua adquiere un pH alto, o sea, básico, por encima de 7, y cuando pasa por rocas, sobre todo muy meteorizadas, muy alteradas, como la granito o basalto, incluso la misma caliza, al estar alterada y tener en sus depósitos arriba, depósitos de la laterita o de tierra rosa, estas le van a incorporar un nivel de acidez al agua. El agua de mar es ligeramente alcalina, un poco básica, es 7.5, 8.4 de pH. Y como dije anteriormente, bueno, el pH afecta la distribución de los organismos, ¿no? Tanto las especies como la abundancia de ellas, ¿no? Y en donde haya pHs bajos o ácidos, va a haber una concentración mayor de metales, ¿no? Que también afectan a los seres vivos, ¿no? En donde hay pH además también que sean muy ácidos, pues también afecta a la sobrevivencia y reproducción de muchos organismos, ¿no? Que no son capaces de soportar esos pHs menores a 4.5, por ejemplo, ¿no? Que son muy ácidos. En el caso ya la parte más física del agua, o sea, y cómo esta influye sobre la distribución de los organismos, y sobre todo entender que otros fenómenos físicos en este caso ocurren en el agua, asociados al movimiento, o sea, a su energía cinética, cómo el agua se organizará ecosistemas, o sea, hábitats muy puntuales en determinados ambientes muy locales, ¿no? Y esta energía cinética pues va a marcar distintas situaciones como veremos a continuación. Por ejemplo, los arroyos y ríos tienen distintos tramos. En la parte alta de una cuenca, la energía cinética, la energía potencial es muy alta. Entonces ellos allí pues están sometidos, los cursos fluviales someten a los organismos a unos
niveles de energía altos, ¿no? La energía potencial al final se va a transmitir, se va a convertir en energía cinética, va a desplazarse el agua y esa agua en desplazamiento va a marcar unos patrones especiales, va a tener unas características que va a condicionar lo que ocurra allá. En los tramos medio y bajo, pues esta energía potencial va disminuyendo y se va convirtiendo en energía, sí, también se convierte en energía cinética, pero a unos niveles energéticos menores y esto va a organizar la distribución de los organismos, ¿no? También no solamente de forma longitudinal a lo largo de un río, ¿no? Sino también de forma transversal a un río o un curso fluvial cualquiera, se organiza la energía cinética, no es igual en el borde del río que en el centro y tampoco lo es en el fondo respecto del centro, por ejemplo, de un canal, de un curso fluvial, ¿no? Eso va también a favorecer la distribución de los organismos, ¿no? Ya no en ríos, sino ya en ambiente eh, marino y en la costa sobre todo, el oleaje va también a producir movimientos de sedimentos, va a crear niveles de energías diferentes en cada uno de los tramos de la playa, por ejemplo, de la costa, si es acantilada o si es una costa arenosa, va a haber una distribución diferencial de los niveles de energía. Entonces, bueno, el oleaje es el que se va a encargar de hacer esta transmisión energética y esto condicionará la distribución de los seres vivos. Las corrientes oceánicas también, a fin de cuentas, agua en movimiento, por otras razones, quizá más térmicas en este caso, ¿no? Y las corrientes oceánicas, y también por su contenido de sal, ocurren sobre todo en profundidad. Ellas no están influidas por los vientos, el oleaje es producido fundamentalmente por el viento, mientras que las corrientes no están producidas, las corrientes oceánicas profundas sobre todo, no están producidas por los vientos y estas también van a condicionar distribuciones particulares de seres vivos. Las mareas también, que son otra vez el agua en movimiento, pero por otras razones, más de tipo gravitacional, y combinadas estas con la topografía del fondo, la forma de la costa, también van a generar situaciones diferenciadas de costas y fondos. Y esto va a producir una distribución también de hábitats particulares. La salinidad va a cambiar también en función de las mareas, o sea, la salinidad no es homogénea, y esto cambia sobre todo también con las mareas que tienen además ese comportamiento periódico y exagerado en determinados océanos, ¿no? En una cuenca, por ejemplo, aquí, en esta idealización de una cuenca de Chum, pues se ve como la parte de cabecera es una zona de producción de sedimentos, sobre todo, es una zona de captación de agua y se produce mucho sedimento porque ahí lo que predomina es sobre todo el arranque de sedimentos, ¿no? Y va a depender ello tanto del clima que hay allí como de astrofismo no sería quizás una buena palabra, pero bueno, en todo caso, en función de la tectónica, de la historia geológica de la cuenca, su topografía, etcétera, y de cómo esté el uso del suelo allí, con o sin bosque, va a haber un cambio en esa producción de sedimento. Esa producción de sedimento está vinculada a a una energía cinética derivada de una energía potencial importante, y esto va a generar hábitats muy particulares que van a ser más correspondientes a zonas de las denominadas como zona 1, zona de producción o zona alta de la cuenca, ¿no? El tramo alto de ella, ¿no? En la zona de transferencia de sedimento, pues allí la energía es término medio, hay tanto transferencia de sedimento como arranque de sedimento en algunos lugares, y esto también va a condicionar cómo se van a distribuir los seres vivos. Esto a nivel de cuenca me refiero, ¿no? Y en la parte baja, pues ya se produce sedimentación y la sedimentación, como es el proceso dominante, pues también estará eh, condicionando distribuciones de hábitats. En este caso aquí, en la parte baja, pues lo que hay o lo que condiciona es sobre todo el nivel de base. Se conoce generalmente el nivel de base donde desemboca, el nivel por debajo del cual no hay ningún tipo de energía potencial ya del agua que es transportada por el curso fluvial. Puede ser el mar, puede ser un lago, el lago de una represa también podría ser un nivel de base. Eso es lo que va a condicionar qué cantidad de sedimentos va a poder ser depositada en esos lugares, en esa zona llamada zona 3 o zona de sedimentación. Eso va a producir hábitats locales. También a lo largo del
tanto en profundidad como de manera transversal a lo largo de un canal, sobre todo concentrándonos en este dibujo de aquí abajo. Estos son velocidades de flujo. Las velocidades son máximas generalmente en torno a la parte superficial. En la medida que se va acercando al fondo por rozamiento hay una disminución de la velocidad en canales. Hay distintos tipos de canales, ¿no? Estos canales más simétricos y más profundos, ¿no? O canales disimétricos como este, ¿no? Y esas velocidades en metros por segundo son diferentes en cada caso, no son iguales. También dependen de la pendiente general del río, ¿no? Y también dependerá mucho del tipo de flujo, si es un flujo de tipo laminar o un flujo de tipo turbulento, va a depender mucho. Claro, todo estos son factores que habría que estudiar si uno estudia a los seres vivos que viven dentro del medio fluvial. Por lo tanto, son factores a tener en cuenta y además el hecho de que la velocidad se comporte de manera diferenciada en función de la profundidad, que es lo que se está mostrando aquí, la velocidad siempre mayor hacia la superficie, como en este caso. Eso va, sobre todo en un flujo laminar, va a condicionar una distribución de los hábitats en cuanto a la profundidad del río. En un flujo turbulento, bueno, pues la velocidad sí es mayor hacia la parte superficial, pero no existe una distribución, un gradiente modelizable fácilmente en el caso del flujo turbulento. Transversalmente también hay una distribución de las velocidades, incluso hay también hasta una doble hélice, una hélice, perdón, de cambio de sedimentos desde una margen a la otra. Y esto también, bueno, a fin de cuentas, como vemos, pues hay una línea de máxima velocidad, que es esta generalmente esta de aquí, es la línea de máxima velocidad en un río, suele llamársele talve, y no está en el centro, generalmente además cuando los ríos tienen un comportamiento, o sea, cuando tienen un trazado muy sinuoso, pues aquí se produce una distribución de las velocidades, y esa distribución de las velocidades va a hacer que estas márgenes, las márgenes cóncavas en los meandros, presenten arranque, o sea, desprendimiento o sea, arranque de materiales, y en las márgenes convexas se produzcan acumulaciones, como en esta de aquí. Vemos todo este tramo, son lo que se llaman barras de meandro, barras de acreción lateral. Todo eso va a condicionar también una distribución de hábitats muy puntuales dentro del canal. En el caso de los fondos de río y en el agua circulante dentro de los cursos fluviales, pues vemos cómo el sedimento puede estar de distintas maneras, suspendido, puede estar suspendido, llevado dentro de la masa de agua y llevado por el río o disuelto. Pero también puede ser empujado por tracción o por saltación, que llamamos en este caso, ¿no? Aquí por saltación o por tracción, o sea, empujándolo o haciéndolo que gire. Esto va a condicionar también distintos hábitats dentro del fondo del río. Este es un río, por ejemplo, en una zona en zona 1, en zona de producción de sedimentos, ¿no? Y los hábitats aquí son muy particulares, ¿no? Aquí con la cola de caballo y demás. Hay también en estos ríos, pues también hay una fauna particular, y esta fauna también depende sobre todo de que estamos en una zona de producción. La zona de producción hay que estudiarla para saber cómo es y cómo delimitarla, pero siempre hay variables para ello. Y para ello entonces precisamente es que en biogeografía es necesario el análisis cuantitativo, tomar información sobre factores del medio, y esa información sobre factores del medio requiere incluso un trabajo generalmente muy interdisciplinar, y ahí se va a necesitar también instrumental, minoritario muchas veces, en otros casos puede ser instrumental muy básico, y con eso se van a poder hacer estudios en los que los factores puedan servir para explicar la distribución de los hábitats. En la costa es diferente, pues todo depende del oleaje en general en la costa, y el oleaje va a marcar también la distribución de hábitats. El oleaje en costa sigue una regla, que es en la medida en que la profundidad se va haciendo menor, el movimiento de una partícula que estuviera, por ejemplo, en este punto, va a tener un comportamiento cada vez más elíptico
En zonas profundas, la partícula tendría un movimiento circular, mientras que en zonas cada vez más someras, menos profundas, se van a producir movimientos elípticos. Esos movimientos elípticos van a hacer, lo que están indicando, ¿no?, es que la ola está cada vez adquiriendo una mayor altura y cada vez haciéndose más inestable, porque los movimientos entonces van siendo prácticamente más de componente horizontal. Entonces la masa de agua rizada va aumentando de tamaño y entonces se vuelve inestable y llega un punto en el que rompe, como es aquí en este caso, ¿no? Cuando la profundidad es 0.25 veces la longitud de onda de una ola, pues las órbitas se hacen elípticas por completo prácticamente. Y en ese punto esa masa de agua se vuelve muy inestable. Y esto va a condicionar la distribución también de hábitats particulares en la costa, sea esta una costa arenosa o sea una costa de sedimento fino, y también por igual en el caso de una costa acantilada donde también habrá una rompiente en algún punto y también pueden haber plataformas de abrasión, y esas plataformas de abrasión también tienen un particular, las plataformas de abrasión al final también tienen un particular, en una costa acantilada como esta, por ejemplo, tiene una particular también distribución de hábitats, ¿no? Aquí también por igual, o sea, lo mismo que veíamos anteriormente, ¿no?, del comportamiento de la ola, las zonas de rompiente por una disminución de la profundidad, en la medida en que la profundidad se va acercando a un valor que es un cuarto de la longitud de onda de la ola, y eso hace que ya la masa se vuelva inestable y rompa, ¿no? En esta zona lo que hay es arrastre generalmente de sedimento, y en esta zona lo que hay es una batida, o sea, vuelta para acá, vuelta para atrás, ¿okay?, de los sedimentos. Los niveles de marea pues también van a condicionar el cómo sea esta berma, si va a ser una berma larga, corta, alta o no muy pronunciada. Y también el hecho de que si esto fuera completamente rocoso, pues habría aquí una plataforma de abrasión y también habría un hábitat particular. Volviendo a la diapositiva anterior, lo había puesto, me parece, en un lugar adecuado. También las corrientes, como comentaba anteriormente, ¿no?, el agua, el movimiento ya en los océanos y en las costas, ya en este caso desde un punto de vista oceánico, por el efecto Coriolis, el agua generalmente tiende a desplazarse hacia el oeste en el Ecuador, y al desplazarse hacia el oeste en el Ecuador va a experimentar un desvío hacia la derecha en el hemisferio norte y un desvío hacia la izquierda en el hemisferio sur. Eso va a provocar que se produzca una separación aquí de aguas y permite el afloramiento de aguas frías inferiores, y estas aguas entonces también van a tener esa tendencia también a seguir alimentando la célula de corriente, ¿no? Y entonces, bueno, el agua va a ir en el hemisferio sur otra vez al sur y en el hemisferio norte va a ir al norte. Este afloramiento de agua también va a producir una renovación de nutrientes, etcétera, y va a cambiar las condiciones en ese punto. Los márgenes continentales, sobre todo en las fachadas occidentales, más bien, de los continentes, en los bordes, por el efecto Coriolis del viento, si viene paralelo a la costa, cuando el viento haga este desplazamiento, en el hemisferio norte se va a desviar a la derecha, en el hemisferio sur ocurriría esto, se desviaría hacia la izquierda. Y esto va a producir que el agua tienda a permitir el afloramiento, el upwelling de agua profunda. Esto también, nuevamente, va a producir un renuevo de los nutrientes y demás. Ya comenté en el vídeo de clima sobre este tema particular, en el caso ya particular específico de la costa occidental del continente sudamericano. Las mareas son agua también en movimiento, las aguas oceánicas en movimiento, las aguas del mar en movimiento, y esto se produce ya por otras razones, ya de tipo gravitacional, cuando la luna y el sol se alinean. En el caso, pues también el caso de la luna, alineada en un punto aparente sobre el planeta Tierra, ella va a producir, y sobre todo cuando es la acción combinada de ambos, del sol y la luna, va a producir una atracción gravitacional. Esa atracción gravitacional va a producir un aumento de la superficie del mar, porque la luna, al estar en este punto, aquí
la fuerza del planeta, al intentar, la fuerza gravitatoria del planeta en el centro, al intentar atraer el agua hasta este punto, ejerce una fuerza. Al planeta girar, se produce también una fuerza centrífuga que hace que el agua sea empujada hacia, digamos, hacia el espacio, ¿no? No sale, como bien sabemos, ¿no? Pero es empujada en esa dirección por la fuerza centrífuga de la rotación del planeta. Pero también hay una fuerza centrípeta que atrae el agua hacia el centro del planeta. Sin embargo, a la Luna desequilibrar la Luna desequilibra este equilibrio de fuerza, valga la redundancia. La Luna introduce un sesgo en este equilibrio de fuerzas. La fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta equilibrada mantendrían, si no hubiera Luna, un nivel de mar homogéneo. Pero al entrar la Luna en juego, pues la Luna lo que hace es, con su fuerza gravitatoria, contribuir a que este equilibrio se rompa y entonces permita que el agua sea atraída hacia ella, en la cara que da hacia la Luna. En la cara contraria ocurre lo contrario, la fuerza de la Luna no está presente y entonces, o sea, está en menor medida y en lugar, una mucha menor medida, y como quiera también rompe el equilibrio de fuerzas y entonces, por lo tanto, la atracción que se va a producir hacia el centro del planeta va a ser menor también en este punto y también se va a producir una marea alta. Por lo tanto, en estos dos puntos se producen dos niveles de marea alta y en estos niveles se producen dos niveles de mareas bajas. Cuando el Sol y la Luna están alineados, que ocurre sobre todo en primavera, esa alineación lo que va a producir es una marea mayores que las que tradicionalmente, que la que normalmente ocurre. Estas mareas se les suele llamar mareas vivas, máxima marea equinocciales, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, es cuando se produce esa alineación. Sin embargo, cuando no se produce la alineación y está la Luna actuando sola sin que haya perpendicularidad en la alineación con el Sol, pues también se van a producir mareas altas, pero no van a ser las máximas anuales. Pero la marea no es igual, aun cuando la Luna esté a la misma distancia respecto a todos los puntos del planeta, pues no es igual en todos los puntos porque la forma de la costa, tanto la forma de la costa como la forma del fondo, hará que las mareas sean diferentes en un lugar. En las bahías estas mareas se amplifican más. Por ejemplo, en el caso de la costa desde Nicaragua hasta Colombia, sobre todo en Panamá, en grandes golfos, por ejemplo el Golfo de Montijo en Panamá y otros, van a exagerar el fenómeno de marea de más de incluso de 4 metros en algunos casos, ¿no? Esas mareas van a ser mucho mayores. En mares pequeños como el Mar Caribe o el Mar Mediterráneo, las mareas son muy pequeñas, son mareas generalmente de menos de 2 metros, ¿no? Pero es un fenómeno interesante porque también va a condicionar la distribución de los hábitats. La influencia de la marea también influye sobre la distribución de la salinidad y como bien hemos visto anteriormente, pues la salinidad también va a condicionar el cómo se van a repartir los hábitats. En función de la salinidad va a cambiar a fin de cuentas el pH y la salinidad también, y esto va a marcar un hábitat particular para cada situación. En la marea alta, en general lo que hace la marea alta es trasladar los valores de salinidad hacia las desembocaduras de los ríos, los traslada hacia allá, hace que la salinidad aumente hacia el continente y hacia el río. Mientras que en las mareas bajas la influencia del río hará que esta sería la línea de marea baja, aquí, la azul esta que está pintada aquí, y esa línea de marea baja nos está marcando primero que los niveles de salinidad, por ejemplo, la salinidad 5 unidades funcionales está aquí en marea alta, pero en marea baja está desplazada hacia el océano y también está desplazada hacia el mar y está desplazada también hacia abajo. Lo mismo pasa con la salinidad 30, o por ejemplo la salinidad 25. En la salinidad 25 vemos cómo está más en tierra firme y además también está más en superficie, mientras que en marea baja estos niveles están incluso por debajo en profundidad porque el río se ha encargado también de reducir, atenuar esos efectos de la salinidad. Bueno, hasta aquí el video sobre ambientes acuáticos, que corresponde a la parte 2, es el segundo video
del tema 2, del contexto físico, la plantilla geográfica, y a continuación de este vendría el video sobre el ambiente terrestre.